Saludo. Hoy vamos a tener la unidad 7, métodos gravimétricos. Concepto de gravimetría, medición de la masa en el análisis gravimétrico. Clasificación de los métodos gravimétricos, directos e indirectos. Ejemplos: cálculo de factor gravimétrico, gravimetría de partícula, gravimetría por volatilización, gravimetría de precipitación, electrogravimetría, determinación de la humedad, determinación de sulfatos, determinación de cloruros. ¿Qué es el análisis gravimétrico? Tipo de análisis que se basa en las mediciones de masa. La determinación se realiza por cambio en la masa de la muestra. Concepto de gravimetría. Los métodos gravimétricos son métodos cuantitativos basados en la determinación de la masa de un compuesto puro con el cual está químicamente relacionado el analito. Tipos de gravimetría: gravimetría por volatilización y gravimetría por precipitación. Gravimetría por volatilización. En este tipo de análisis se calienta una sustancia y ésta se descompone evaporándose parte de la misma y se determina de manera directa o indirecta el analito. El analito es convertido en un gas de composición química conocida para separarlo de los otros componentes de la muestra. La masa del gas sirve como medida de la concentración del analito. Gravimetría por precipitación. Se basa en reacciones de precipitación para separar iones de una solución. Se agrega una sustancia denominada agente precipitante. El analito es separado de una disolución de la muestra como un precipitado y es convertido a un compuesto de composición conocida que puede pesarse. Un precipitado debe cumplir los siguientes requisitos: lavable, filtrable, insoluble en el medio de lavado, de composición conocida. El precipitado debe ser puro, no reactivo con la atmósfera. Etapas de un análisis gravimétrico por precipitación: preparación de la muestra, precipitación, filtrado y lavado, secado o calcinado y pesada. Clasificación de los métodos gravimétricos: gravimetría por volatilización, electrogravimetría y métodos gravimétricos de partículas. Gravimetría de precipitación. El analito es separado de una disolución de la muestra como un precipitado y es convertido a un compuesto de composición conocida que puede pesarse. Gravimetría de volatilización. El analito es convertido en un gas de composición química conocida para separarlo de los otros componentes de la muestra. La masa del gas sirve como medida de la concentración del analito. Electrogravimetría. El analito es separado al depositarse en un electrodo por medio de una corriente eléctrica. Entonces, la masa de este producto proporciona una medida de la concentración del analito. Gravimetría por partículas. Se separa el analito directamente de la matriz de la muestra y se determina su masa. Ejemplo: los sólidos suspendidos o extracción del analito con solvente. Aplicación de los métodos gravimétricos. Los métodos gravimétricos han sido desarrollados para la mayoría de los aniones y cationes inorgánicos, así como para especies químicas neutras como agua, dióxido de azufre, dióxido de carbono y yodo. También pueden determinarse una gran variedad
de sustancias orgánicas mediante métodos gravimétricos. Los ejemplos más comunes incluyen la determinación de lactosa en productos lácteos, de salicilatos en preparaciones de fármacos, de fenolftaleína en laxantes, de nicotina en pesticidas, de colesterol en cereales, grasa en alimentos y de benzaldehído en extracto de almendra. De hecho, los métodos gravimétricos son de los que tienen aplicaciones más amplias entre todos los procedimientos analíticos. Cálculo de factor gravimétrico. Medición de la masa en el análisis gravimétrico. El factor gravimétrico GF, que representa el peso del analito por unidad de peso del precipitado, se obtiene a partir de la relación de la masa molar del analito entre la masa molar del precipitado o residuo, multiplicada por los moles de analito entre los moles de precipitado obtenido de cada mol de analito. Vamos a ver la fórmula para determinar el factor gravimétrico. El factor gravimétrico es igual a la masa molar del analito o sustancia buscada sobre la masa molar de la sustancia pesada o residuo, multiplicada por un factor que vamos a llamar A sobre B. Calcular el factor gravimétrico en cada caso. Tenemos las sustancias aquí. Las sustancias buscadas son fósforo, bifosfato de potasio, sulfuro de bismuto y el precipitado o residuo de sustancia pesada va a ser el fosfato de plata en el primer caso, y en el segundo caso también fosfato de plata y sulfato de bario. Para el factor gravimétrico en el primer caso tenemos la masa molar del analito de la sustancia buscada sobre la masa molar de la sustancia pesada o residuo multiplicada por el número que está el elemento en común en ambas sustancias. Entonces tenemos para el primer caso, determinamos la masa molar de cada una de las sustancias. En el primer caso que tenemos aquí para el sulfato de plata, la masa molar es 419.0 gramos por cada mol y el fósforo tiene masa molar 31.0 gramos por cada mol. Para determinar el factor gravimétrico dividimos la masa molar del fósforo sobre la masa molar del fosfato de plata. Y eso lo multiplicamos por la cantidad que está el fósforo, que es el elemento en común, cada uno. En cada uno está igual a 1. Eso da 0.0740. Para el segundo caso, el caso B, el factor gravimétrico va a ser igual cuando determinamos la masa molar primero de cada sustancia. Para este caso, la masa molar del hidrógeno fosfato de potasio es igual a 174.2 gramos por cada mol. Para el fosfato de plata tenemos la masa molar igual a 419.0 gramos por cada mol. El factor gravimétrico va a ser igual a la masa molar del hidrógeno fosfato de potasio sobre la masa molar del fosfato de plata, multiplicada por la cantidad en que está el fósforo en cada uno de los compuestos. Eso da un resultado de 0.4158. En el caso C, determinamos la masa molar de cada uno de los componentes, o sea, cada una de las sustancias. Para este caso tenemos 418.0 gramos por cada mol. Para el bismuto, que está 2 veces, para el azufre, 3 por 32, o sea, 96, la masa molar de ese compuesto es 514.0 gramos por cada mol. Vamos a determinar la masa molar del sulfato de bario. Da un resultado de 233.0 gramos por cada mol. Para hallar el factor gravimétrico, entonces, la masa molar del sulfuro de bismuto sobre la masa molar del sulfato de bario multiplicada por la cantidad en que está cada azufre, en este caso que es el elemento en común, en cada una de las sustancias. Tenemos que para el sulfato hay un solo azufre y para el sulfuro de bismuto, el azufre que hay
son 3. Cuando hacemos la operación, multiplicamos 514 por 1, luego multiplicamos 233.0 gramos por cada mol por 3, y entonces dividimos lo que me dio arriba sobre lo que me dio abajo y da un resultado de 0.7353. El porciento de un analito va a ser igual a los gramos del analito sobre los gramos de la muestra multiplicado por 100. El porciento de sustancia buscada va a ser igual al peso expresado en gramos del precipitado por el factor gravimétrico sobre el peso de la muestra multiplicado por 100. Vamos a ver aquí un ejercicio para entender la explicación de esa fórmula. Para determinar el contenido de manganeso en un mineral, se convierte este en ese compuesto y se pesa. Y una muestra de 1.52 gramos genera de ese compuesto un peso de 0.126 gramos. ¿Cuál será el porcentaje de ese compuesto en la muestra? El porcentaje de manganeso también hay que determinar. En el primer caso tenemos el peso de esa sustancia multiplicada por el factor, por la relación de la masa de cada uno de los componentes, sobre la muestra multiplicado por 100. El porciento de este compuesto va a ser igual a el peso que se obtuvo de ese compuesto, que es 0.126 gramos, multiplicado por el factor gravimétrico. Fíjense que estamos multiplicando el MN2O3, lo estamos multiplicando por 3, y el MN3O4 lo estamos multiplicando por 2. Con ese factor nosotros estamos igualando la cantidad de MN. Cuando multiplicamos por 3 se hacen 6, cuando multiplicamos por 2 también se hacen 6 aquí. Dividido entre la masa de la muestra multiplicado por 100. Eso arroja un resultado de 8.58%. Para determinar el porciento de manganeso, la masa que se generó, que fueron 0.126 gramos por el factor gravimétrico que vamos a tener aquí. Eso va a ser igual. Fíjense que aquí estamos multiplicando la masa del manganeso por 3 y estamos multiplicando por 1 esta parte de acá abajo para igualar la cantidad de manganeso en cada una de la especie, dividida entre la masa de la muestra multiplicado por 100. Eso arroja un resultado de 5.97%. Determinación de humedad. Determinación del porcentaje de humedad, por ciento de agua de hidratación y por ciento de sólidos totales, ST. Una muestra de hidrato, sulfato de calcio dihidratado se analiza para determinar el porciento de humedad. Para determinar el contenido de humedad se pesaron 2 muestras, cada una 10.000 gramos, en cápsula de porcelana previamente taradas, y se introduce al horno de secado por 2 horas a temperatura de 110 grados Celsius. Y tenemos la ecuación, y aquí tenemos la muestra número 1. Aquí tenemos la masa de la cápsula vacía, la masa de la cápsula más la muestra y la masa de la muestra. Lo que se hizo aquí fue que se le restó a la masa de la muestra con la cápsula la masa de la cápsula, y eso da 11.9907 gramos. Después de calentarla, entonces tenemos la masa de la muestra, en este caso seca, 24.2245 gramos. La cápsula vacía ya sabemos que es 12.4572 gramos. Y la masa de la muestra seca, 11.7673 gramos.
El porciento de humedad va a ser igual a la masa de la muestra menos la masa de residuo sobre la masa de la muestra multiplicado por 100. El porciento de humedad va a ser igual, aquí tenemos la masa de la muestra sobre la masa de la muestra seca sobre la masa de la muestra multiplicado por 100. Eso arroja un resultado de 1.86% de agua. En la muestra 2 tenemos la masa de la cápsula 12.4792, la masa de la cápsula más la muestra 24.4479 gramos y la masa de la muestra 11.9687 gramos. Sabemos que se determina restándole la cápsula vacía, la cápsula más la muestra. Después de calentar, tenemos la masa de la cápsula más la muestra con 24.2245 gramos y la masa de la cápsula vacía 12.4792 gramos. La masa de la muestra seca da 11.7453. Para determinar el porciento de humedad, entonces le restamos a la masa de la muestra seca y la dividimos entre la masa de la muestra y lo multiplicamos por 100. Aquí tenemos el porciento de humedad, va a ser igual a la masa de la muestra, que es 11.9687 menos la masa de la muestra seca, que es 11.7453 gramos sobre 11.9687 gramos, que es la masa de la muestra multiplicado por 100, y eso da un resultado de 1.87% de agua. La humedad media o promedio va a ser igual a la sumatoria de la humedad de la muestra 1 y la muestra 2 sobre 2. Y aquí tenemos que el promedio o humedad media de estos dos casos va a ser igual a la sumatoria de los dos resultados sobre 2. Y eso da 1.865%. Sólidos totales. Sólido total es igual a la muestra seca sobre la muestra multiplicado por 100. O sea, la masa de la muestra seca sobre la masa de la muestra multiplicado por 100. Para el caso número 1 vamos a tener 11.7673 gramos sobre 11.9907 gramos multiplicado por 100. Eso da 98.14%. Sólidos totales. Para la muestra número 2 tenemos el porciento de sólidos totales igual a 11.7453 gramos sobre 11.9687 gramos multiplicado por 100, eso da 98.13%. La media de sólidos totales es igual a la sumatoria de los dos sólidos totales de las muestras sobre 2, eso da 98.14% de sólidos totales. Para determinar el contenido de humedad se pesaron dos muestras de hidrato de cobre 2 pentahidratado, cada uno, 2.1400 gramos en cápsula de porcelana, previamente taradas, y se introduce al horno de secado por 1 hora a 110 grados Celsius. Aquí tenemos la ecuación y aquí tenemos la muestra número 1. Antes de calentar, la masa de la cápsula vacía tuvo una masa de 11.1346, la masa de la cápsula más la muestra 13.2746 y la masa de la muestra 2.1400. Después de calentar, la masa de la cápsula más la muestra 12.5192 gramos, la masa de la cápsula vacía 11.1346 gramos, la masa de la muestra seca 1.3803 gramos. Después de calentar, la masa de la cápsula más la muestra 12.1693 gramos, la masa de la cápsula vacía 10.7773 gramos, la masa de la muestra seca 1.3920 gramos. El factor gravimétrico va a ser igual a la cantidad de agua que hay en la fórmula que vimos anteriormente, que son 5, por la masa del agua,
sobre la masa del sulfato de cobre. Eso da un resultado de 0.5625 gramos de agua por gramos de sulfato de cobre. El porciento de agua de hidratación va a ser igual a la masa de la muestra seca por el factor gravimétrico sobre la masa de la muestra multiplicado por 100. En el caso de la muestra número 1, el porciento de agua de hidratación va a ser igual a 1.3803 gramos de sulfato por gramos de sulfato de cobre sobre la masa de la muestra, que es 2.1400 gramos, multiplicado por 100, arroja un resultado de 36.28%. Para la muestra número 2, el porciento de agua de hidratación es igual a la masa de sulfato de cobre, 1.3920 gramos, por el factor gravimétrico, que es 0.5625 gramos de agua por gramos de sulfato de cobre, sobre la masa de la muestra, que es 2.1700 gramos, multiplicado por 100. Eso da un resultado de 36.08% de agua de hidratación. La media del porciento de agua de hidratación va a ser igual a la sumatoria de los porcientos de agua de hidratación sobre 2. Eso da 36.18%. El porciento de agua de hidratación teórico va a ser igual a la masa del agua en el compuesto, que determinamos la masa molar del agua en el compuesto, sobre la masa del compuesto completo, o sea, del sulfato de cobre pentahidratado, que da 250 gramos, multiplicado por 100. Eso da 36.00%. Eso da 36.00%. El porciento de humedad va a ser igual a la masa de la muestra menos la masa de la muestra seca sobre la masa de la muestra por 100. El error relativo vamos a tener la media del porciento de agua de hidratación menos el porciento de agua de hidratación teórico sobre el porciento de agua de hidratación teórico multiplicado por 100. Eso da 0.50%. Determinación de sulfatos. Tenemos un ejercicio acá. Para analizar una muestra de 0.8457 gramos de sulfato de sodio, se trató con exceso de cloruro de bario. Resultó en la formación de 0.3548 gramos de sulfato de bario. Calcular el porciento de sulfato de bario en la muestra. Aquí tenemos la ecuación donde en la reacción del sulfato de sodio con cloruro de bario se forma sulfato de bario más cloruro de sodio. El porciento de la sustancia buscada, que es el sulfato de bario, va a ser igual al peso del precipitado, que es 0.3548, por el factor gravimétrico sobre el peso de la muestra por 100. Sustituyendo los valores, vamos a tener el peso del precipitado, que es 0.3548 gramos, por el factor gravimétrico, que ya sabemos calcular, sobre el peso de la muestra por 100. Aquí vamos a sustituir todos los valores ya definitivos. El peso de la muestra por el factor gravimétrico. Tenemos la masa del sulfato de bario. Como hay un solo azufre en cada uno de los compuestos, entonces el factor gravimétrico se va a multiplicar por 1. La masa del sulfato de sodio es 142.04. Sobre la masa de la muestra, que es 0.8457 gramos por 100, eso da un resultado de 68.94%. Determinación de cloruro. El tratamiento de una muestra de 0.2500 gramos de cloruro de potasio impuro con un exceso de nitrato de plata resultó en la formación de 0.2912 gramos de cloruro de plata. Calcular el porcentaje de cloruro de potasio en la muestra. Tenemos aquí la fórmula. El porciento de cloruro va a ser igual a la masa del precipitado que se formó por la relación estequiométrica sobre la muestra por 100. Eso va a ser igual, sustituyendo los valores. La masa del precipitado que se formó, 0.2912 gramos, por el factor gravimétrico. La masa del cloruro de potasio sobre la masa del cloruro de plata sobre la masa de la muestra, que es 0.2500 gramos, multiplicado por 100, eso arroja un resultado
de 60.61%. Con esta parte termina la explicación de la unidad 7. Como siempre, esperando que sea de provecho para todos. Gracias por la atención siempre brindada. Bye.